Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Ya estamos listos para comenzar Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos aquí en la 100.5. Estamos iniciando nuestro programa. Seguimos con el análisis de las noticias. Después del resumen de Pauta Final vamos a conversar sobre los temas que han marcado las últimas horas y esta semana junto a nuestros panelistas. Estamos listos para comenzar la conversación del día de hoy y vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestro panel porque están conectados ya muy puntuales. Valentina Salvatierra, magíster en Sociología de la Universidad de Oxford e investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social LEAS de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Está con nosotros. ¿Qué tal, Valentina? Súper bien, hola a todos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Karen Tal, psicóloga, MBA de la Universidad Católica, gerenta general de CADEM y directora de ICARE, también está en nuestro panel de cada jueves. Karen, bienvenida. Hola. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también conectado Pedro Fierro, abogado, doctor en comunicación de la Universidad de Navarra y académico en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es director ejecutivo de la Fundación Piensa. Bienvenido, Pedro. Hola, Sebastián. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias por acompañarnos a los tres. Valentina, Karen y Pedro van a analizar los temas del día de hoy en nuestra reunión de pauta de este día, jueves 20 de enero. Y vamos a comenzar con un tema que en la pregunta para romper el hielo, para comenzar nuestro programa, es ineludible porque hoy día el foco, bueno, entre otros temas en realidad, pero ha estado puesto también sobre las declaraciones que dio el general del Ejército Luis Cuéllar, jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía. Ayer calificó a los responsables de los ataques que se produjeron esta semana y que terminaron con la muerte, el asesinato, más bien para ser precisos, de 2 personas allá en la región de la Araucanía. Los calificó como cobardes por balear a civiles. Afirmó que los miembros de su institución van a responder si son agredidos. Y voy a leer la frase textual porque es lo que ha originado también la controversia. Comillas, somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra, no estamos desafiando absolutamente a nadie. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a centrar su arma, identificará el blanco y va a haber bajas. Es una realidad, dijo Cuéllar, quien además como que emplazaba en una de sus frases también cuando decía, ¿por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito, decía el general, emplazando a aquellos que están generando estos ataques allá en la macrozona sur. Y eso ha generado controversia, como decíamos, por quien plantea esta declaración y por el rol que está cumpliendo el ejército allá en la zona. Ese es el punto que queremos analizar en el contexto de lo que está ocurriendo allá. Valentina, ¿qué te parecieron las declaraciones? ¿Tú crees que es adecuado que el foco esté en las declaraciones del general también o debería estar puesto fundamentalmente en lo más grave, que son los hechos de sangre que han ocurrido estos días? Son declaraciones súper llamativas. A mí no me sorprende que generen justamente controversia, pero al mismo tiempo no deberían sorprendernos tanto porque justamente para eso están entrenadas las Fuerzas Armadas, y son Fuerzas Armadas y no son fuerzas de control de orden interior de un país, pues si se supone que son Fuerzas Armadas para enfrentarse en combates armados con otros ejércitos, etcétera. Como que no me parece sorprendente el tono de esa declaración. Ahora, creo que la pregunta es si es que esa es la forma si es que esa aproximación al conflicto está dando un resultado positivo y deseable, o si está finalmente exacerbando ciertos ánimos que son los que van contribuyendo a este tipo de ataques, de asesinatos, que obviamente son muy lamentables, pero, creo que son muy lamentables, pero no me queda claro cómo, si es que la presencia militar en la zona, considerando este tipo de declaraciones que creo que simplemente reflejan la realidad de lo que es una Fuerza Armada, va a ser la forma de evitar que estas cosas sucedan. Ahí tengo como, no sé, no lo tengo claro que eso sea así. Sí. ¿Karen? Es el tipo de cosas en las que yo me permito estar en desacuerdo conmigo misma, porque mira, yo en la forma, sí, creo que la declaración en verdad, tal como se dijo alguien ahí en la visión más crítica, no contribuye al diálogo, a la paz, porque al final es una provocación y estamos todos hablando de la declaración y no estamos hablando de lo que importa realmente, del fondo. Pero en el fondo tiene toda la razón, creo yo, porque en verdad, más que si la declaración es aceptable o es inaceptable, creo que lo único inaceptable es que ayer mataron a 2 personas y no pasa nada. Entonces también empatizo con su declaración
desde la impotencia de que estas cosas están ocurriendo, siguen ocurriendo, y no pasa nada. Entonces sí, no, pienso. Sí. Ahora, más allá de la declaración, que claro, al final terminamos todos hablando de la declaración, que es, como digo, creo que no es lo que importa, ayer murieron 2 personas y esto pasa todos los días. Lo que yo creo que es lo más importante acá es que lo que más me inquieta es habiendo votado el Frente Amplio entero en contra de prolongar el estado de emergencia, claro, esta excepción. Yo me pregunto, estoy expectante de cuál va a ser esa otra forma de enfrentar el conflicto en la Araucanía distinta a la fuerza. ¿Y a qué nos va a conducir? Estoy expectante. Quiero verlo. Pedro. Sí, yo personalmente, a mí tampoco me pareció mucho el tono. Concuerdo en que creo que no contribuye, pero también comprendo dónde viene. Un poco en la línea de lo que dice la Karen. El ministro Delgado hoy sugiere que lo que hizo el general fue aclarar el rol de la Fuerza Armada, un poco en la línea de lo de la Vale, pero la reacción, o sea, yo creo que la reacción del general fue visceral. Y fue visceral porque los habitantes necesitan seguridad, creo yo, necesitan orden, necesitan protección, y son esos mismos habitantes que han visto cómo el Estado le ha fallado sistemáticamente. Hoy las declaraciones del INH, de Nico, de hecho, que hablamos un poco del INH la semana pasada, pero eran en esa línea, de cómo el Estado a estas personas le ha fallado sistemáticamente. A mí me parece que en ese sentido es bastante natural, lo que no quiere decir que no sean peligrosas este tipo de declaraciones, por lo que implican, ¿cierto? Punto aparte, las declaraciones, las reacciones que han existido, ahí yo concuerdo también. Me quiero centrar en una reacción del diputado Brito, que es de mi zona, y que califica inaceptable las palabras del general, porque dicen que atentan contra la paz en Gualmapu. ¿De qué paz me están hablando? Acaban de matar a 2 personas. Pero claro, estas declaraciones son las que atentan contra la paz, ¿cierto? Entonces yo creo que acá hay una ceguera selectiva que no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, como siempre, hablar de lo que está ocurriendo en la zona sur es complejo, porque es un tema muy, muy difícil de abordar, es muy complejo, pero claro, las declaraciones de Jorge Brito de alguna manera también abren un espacio para profundizar en el tema que planteaba Karen, ¿no? De qué es lo que viene a partir de marzo, porque uno de los temas que surgió en la reunión de los presidentes de partidos de Chile Vamos con el presidente electo Gabriel Boric es que el futuro presidente les confirmaba que él no iba a renovar el estado de emergencia allá en la zona. El diagnóstico es que, y él se ha puesto y ha votado en contra de esta idea, el diagnóstico es fundamentalmente que llevar a los militares o a las Fuerzas Armadas en general a la zona no contribuiría al problema de fondo. Pero la apuesta es súper arriesgada pensando en que, según los datos del gobierno, Pedro, ha habido una disminución de hechos de violencia de cerca de 44%, si no me equivoco, en términos bien gruesos. ¿Cuál crees tú que podría ser la apuesta que venga y qué frutos podría dar esa apuesta que está orientada fundamentalmente al diálogo, a la vida política? Sí, yo a ver, te mentiría si te digo cuál creo que va a ser la apuesta. Lo que sí yo creo es que en esto, quienes nos oponemos a esa manera, yo creo que el diálogo acá no va a ser posible, y hay muchos que yo creo que están esperando tomar palco, como diría alguna dirigente hace algunas semanas, tomar palco y ver cómo todo se destruye. Y esa es la postura que creo yo que nosotros al menos no podemos tomar. O sea, yo creo que acá entre todos vamos a tener que contribuir de alguna manera, tratar de buscar una salida a esto. Y claro, probablemente no es la lógica del diálogo. Sí, yo creo que eso está más o menos claro. Y separar quizá, o sea, acá hay temas de... Yo creo que lo que hizo el presidente electo fue bueno. O sea, él separa de alguna manera el conflicto de la Araucanía propiamente tal con estas acciones delictuales o incluso terroristas, ¿por qué no?, que tienen que tener un tratamiento distinto. Pero yo no entiendo por qué hay diputados, como el diputado Brito, que no logran realizar esa diferenciación, digamos. Yo creo que ahí podría partir un punto de partida. Sí, Valentina. A mí lo que me llama la atención de esta cifra, como que por un lado se dice con estos datos del Ministerio del Interior, hasta donde tengo entendido, que bajó la violencia rural en un 40 y algo %. Sí. Y me imagino que esos son datos que toman en consideración todo tipo de delitos violentos, pues no solamente homicidios, sino que otras formas de violencia.
pero al mismo tiempo tenemos estos asesinatos y estos ataques que hemos visto en las últimas semanas, en el último mes, después de que ya se proclamó el estado de excepción, que a la vez, o sea, como que hay como una suerte de explosión de violencia, mediáticamente al menos, estos asesinatos muy visibles, que parecen justificar la presencia militar ahí, porque hay que garantizar la seguridad y todo, pero al mismo tiempo se supone que la violencia ha disminuido, según las cifras del Ministerio del Interior, entonces el estado de excepción está funcionando y hay que mantenerlo. Como que ahí hay algo ahí que no me calza mucho, no sé si se entiende como mi interrogante, como que o está sirviendo el estado de excepción y está disminuyendo efectivamente la violencia, como dicen estas cifras supuestamente, o no está funcionando y nos tenemos que enfrentar a estos hechos muy violentos como estos asesinatos en el último día. Pero me parece que es como un caso de que las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. No, claro. No son concordantes. Y no sé cuál es la otra opción. Claro, efectivamente hablar de este diálogo en abstracto suena muy como ya, ok, ¿qué significa eso específicamente? Sobre todo cuando tienes grupos que claramente no están dispuestos a dialogar, que sacan declaraciones explícitamente declarándole la guerra al Estado chileno. No sé, siento que estamos como en verdad en un callejón sin salida un poco con este tema. Pero... Muy complejo, sí, muy, muy difícil. Karen. Sí, no, yo te escuchaba la Vale, y pienso que sí puede ser, Vale, porque los datos al final son estadísticas y probablemente hay menos, lo que no significa que no puedan ocurrir 2 asesinatos. Y yo tiendo a pensar que si los datos dicen que hay menos, yo creo, y además a mí el sentido común me dice que tener a los militares ahí tiene que bajar la violencia, o sea, no puede ser que no tenga ningún efecto. Me cuesta pensar que no sea una medida que ayuda. Ahora, tampoco soluciona el problema y tengo toda la esperanza de que una manera distinta que yo no soy capaz de visualizar ni de imaginar, a lo mejor ellos sí la están visualizando y tenga alguna esperanza de que resolvamos esto de una manera distinta. Lo que él dice es más de lo mismo, no. El problema es que no sé si hay algo distinto que sí. Claro, es como, ¿cuál es esa otra alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Eso, claro, muy no logro imaginarla. No he visto en otros países que esto se pueda resolver tampoco por la vía del diálogo. No sé qué ejemplo podríamos seguir. Lo veo súper complicado. Muy complicado, muy, muy difícil. Quizás mañana, con el nombramiento del gabinete, uno pueda tener algunas señales eventualmente también, o aquellos ministros que estarían llamados a llevar adelante la tarea, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, se puedan ver algunas señales desde ese punto de vista. Pero sin duda que el panorama que va a enfrentar el próximo gobierno allá en la macrozona sur es súper complejo. Recién hablábamos con Mario Desbordes, exministro de Defensa, muy crítico, por cierto, con las declaraciones también del diputado Brito, Pedro, pero además planteaba que había sido un fracaso, efectivamente, el trabajo de este gobierno en la zona en materia, sobre todo, de seguridad. Estamos con Pedro Fierro, Valentina Salvatierra y Karen Tal aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. Y vamos a ir a nuestro tema principal para este primer bloque, que tiene que ver con el trabajo de la Convención Constitucional y con un punto en particular, porque ya se comienzan a debatir las propuestas de norma en las distintas comisiones. Y la Comisión de Formas de Estado de la Convención, Comisión de Formas de Estado, empezó la votación en general de estas propuestas. Y en esta instancia, que lideran los convencionales Jennifer Mella y Adolfo Millabur, se revisaron varias iniciativas, que tienen relación con la forma que va a tener el Estado. Y uno de ellos, y que ya se aprobó dentro de la comisión, tiene que ver con la norma en relación a la regionalización del Estado. Dentro de este articulado, ¿qué es lo que dice? Se establece que Chile es un Estado regional, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado, dice. Y se aprueba una norma general también que busca consagrar el nuevo concepto en la Constitución, que tiene que ver con el maritorio, dándole categoría jurídica al área marítima. Bueno, nosotros lo que queremos enfocar en esta conversación de hoy día tiene que ver con esta idea del Estado regional, que podría ser un acercamiento distinto para enfrentar el tema, sobre todo, de la centralización en nuestro país. Pedro, partamos con tu mirada sobre este tema. ¿Tú crees que podría efectivamente ayudar o abrir el camino para avanzar hacia un proceso de descentralización, esta idea del Estado regional? Yo creo que no. Sí, yo creo que soy muy escéptico respecto a esto, ¿ya? Respecto incluso de cómo se ha dado la discusión. Acá hay muy poca claridad de esto, ¿ya? En general, los convencionales que están promoviendo esta idea, para hacer un resumen, hoy día se aprobaron en general
todas las propuestas que tienen que ver con el Estado regional y se rechazó la que tenía que ver con el Estado unitario, ¿cierto? Que la que proponía la derecha, no es algo novedoso, digamos, en la Convención Constitucional, pero eso fue la historia. Y claro, o sea, pero es bien confuso cómo se ha dado todo porque los convencionales se oponen al federalismo, pero en la práctica proponen este Estado regional que hablan de regiones autónomas con amplias facultades legislativas, con incluso amplias facultades de autofinanciamiento, eliminando impuestos regionales, los mismos gobiernos autónomos regionales. Se hablan incluso de regiones autónomas que crean sus propios estatutos, sin necesidad de ser ratificados en órganos de competencia nacional. Para hacernos una idea, es algo así como que todos los estados regionales van a tener sus propias constituciones, ¿ya? Y la verdad es que todo ha sido tan confuso que incluso la misma promotora de este proyecto, una de las promotoras, que es Amaya Alves, reconoce que estamos frente a un Estado regional con tintes federalistas, o sea, con tintes federalistas, dice, ¿cierto? O sea, básicamente se oponen al federalismo, pero proponen algo bien parecido al federalismo, que es el cuasi federalismo que se le llama, ¿cierto? Entonces yo creo que también la confusión es quizás conceptual que al menos yo veo frente a este tema, ha hecho que el debate se vuelva súper irracional. Por un lado están, ¿cierto?, la derecha que quiere mantener el status quo y que es centralista, porque proponen este Estado unitario, descentralizado, por cierto, y por el otro lado están, ¿cierto?, los descentralizadores, que son los que proponen este Estado regional y que los que en verdad quieren un cambio. Yo creo que esa dinámica nos aleja del problema de fondo, que básicamente acá lo que nosotros queremos es que hayan territorios desarrollados y que haya mayor equidad territorial. Y ahí, para responder la pregunta, así que me va a la vuelta larga, los estados regionales no necesariamente son la mejor solución. Acá las experiencias son súper disímiles y un problema bastante más complejo que las caricaturas que se han puesto en la discusión, creo yo, en la Convención Constitucional. Existen países unitarios que son emblemáticos, como Corea del Sur, Dinamarca, Suecia, que son países sumamente descentralizados. Ajá. Y también hay otros federales, que ya hemos hablado en el programa, como Argentina, que tienen los mismos problemas que tiene Chile, digamos. Ajá. Entonces acá yo creo que por cómo se ha dado la discusión, por las caricaturas que se han puesto, no nos hemos enfocado en el objetivo final, que es básicamente tener mayor equidad territorial. ¿Lo va a lograr el Estado regional que se propone? No necesariamente, pero ni siquiera dan los espacios para que estas discusiones se puedan dar. Valentina. Es interesante lo que dice Pedro de como si es que esta forma efectivamente va a lograr el objetivo final, que es descentralizar efectivamente el país. Yo creo que hay una cosa de que, claro, podéis cambiarle el nombre de Estado, el Estado que es ahora un Estado regional y que no sea federalista, pero que en términos prácticos sea federalista. Al final el nombre no importa tanto como las consecuencias concretas que eso va a tener, y finalmente yo creo que quizás hay cierto pensamiento de que descentralizando el poder político, todas estas cosas que mencionaba Pedro, de que incluso cada región autónoma pueda tener su propia constitución, que tengan capacidades, esta idea de ciertas como asambleas regionales que tomen decisiones a nivel regional, que eso va a conducir a un desarrollo económico, social, cultural más equitativo entre las distintas regiones, que creo que es finalmente lo que se busca. Si al final, si eso se puede lograr sin necesidad de descentralizar excesivamente el poder político, sería igual de deseable que tener un Estado que llamamos regional y que tiene como estos distintos sectores autónomos. Y sí, yo igual creo que obviamente igual sería bueno que se precisaran estos conceptos, como a qué se refiere específicamente un Estado regional y cómo eso difiere de un Estado federalista y específicamente qué atribuciones van a tener los distintos órganos que se creen a nivel regional. Creo que había como distintas propuestas y era bastante difusa como las distintas opciones que existían. Sí. Karen. A ver, lo primero que a mí me pasa con este tema es que yo creo que nosotros desde Santiago tenemos un punto ciego. Yo creo que este es como, me pasa con este tema que es como cuando los hombres se juntan a hablar de la lucha de las mujeres y el feminismo. Como que de repente siento que desde Santiago uno tiene una visión desde el centro, primero. Y me gusta que en esta discusión, qué bueno que empezaste con Pedro, me gusta que esta discusión predomine la visión de la gente que vive en otras regiones. Pero bueno, dicho eso, yo creo que el tema es súper complejo, como dice Pedro, es confuso y me cuesta a mí, con el conocimiento que tengo, opinar realmente si creo que es bueno o es malo lo que se está probando. Y quizás a mí me gustaría poner el foco en otra cosa que es como la importancia de este tema.
Yo pienso que como que hay tantos análisis de lo que ha pasado en Chile desde el 2019 en adelante, pero yo creo que una de las cosas importantes que pasó en Chile y que nos tiene en esta discusión, en la convención, es justamente como una rabia extrema con la concentración del poder y un poco como un desahogo y venir a decir, redistribuyamos el poder y démoselo a los que no han tenido poder. Y esto tiene que ver con todas las cosas que son importantes y que se están viendo tan fuertes, como el feminismo, los derechos de las minorías sexuales, el medio ambiente, los pueblos originarios, y regiones y descentralización. Entonces yo creo que como que son las causas que la llevan. Entonces yo creo que este es un tema que es súper importante para la gente, súper importante para la opinión pública. Estaba viendo un dato, nos hemos preguntado como temas que se están discutiendo en la Constitución, y es súper interesante, el 79, el 80% de la gente está de acuerdo con que es necesario redistribuir poderes y entregar más atribuciones políticas y económicas a los municipios, versus la otra opción, que es solo un 20%, el poder y los recursos económicos sigan siendo administrados principalmente por el gobierno central. O sea, es un tema muy consensual, es impresionante en verdad, solamente después de que hay que dar derechos sociales, reconocer a los pueblos originarios y el derecho de propiedad. Son los únicos que están más arriba. Mucho más que la autonomía del Banco Central, que el voto obligatorio. O sea, ahora, este es un tema que para la opinión pública es muy importante. Karen, ahora hay formas de llevar o de distribuir ese poder también, ¿no? O sea, hay distintos mecanismos. Y uno de los que establecía, por ejemplo, esta propuesta es la existencia de estas asambleas regionales, por ejemplo. ¿Tú crees que funcionaría un mecanismo de ese tipo? No, definitivamente no. Y ese era mi tercer punto, como que habiendo puesto el punto en la importancia que esto tiene y que creo que tenemos que darle una respuesta a esto, porque este es un tema muy importante para la ciudadanía, es que creo que llegar, o sea, desde como la rabia con el poder, llegar a una cosa tan extrema, si se ha hablado hasta como de congresos regionales. Yo creo que ese es el tipo de cosas que no van a resultar, pero no te podría explicar bien por qué, porque no tengo tanto conocimiento, pero sí creo que tenemos una tradición de 200 años de un tipo de Estado, las tradiciones generan cultura, no tenemos ni la historia política, no tenemos el sustento social, no tenemos la tradición para irnos a una cosa tan distinta a la que hemos tenido, sino que me estoy tiendo a pensar que lo lógico, para que resulte esto, debiese ser algo más progresivo, más gradual, en etapas, ir experimentando quizás en algunos, y no irnos como al otro extremo, que es lo que me parece que estamos viendo. Pedro. Sí, yo quiero reaccionar a lo que dice Karen, y aquí me tienen que parar, o si no voy a hablar media hora sobre esto, pero verdad, primero, esto tiene que hablarse en Santiago. O sea, Karen, esto lo hablamos en Valparaíso y en las regiones todos los días hay seminarios sobre la descentralización. El problema es que no se habla en Santiago, ¿ya? Esto tiene que hablarse en Santiago, tiene que hablarse por parte de la élite de Santiago, por parte de los que toman decisiones. Yo creo que es precisamente lo opuesto a lo que pasa con los machos alfa que empiezan a hablar de feminismo, ¿cierto? Tienes razón. Y acá, y para reaccionar un poco, porque yo soy de provincia, soy provinciano, y la verdad es que me opongo a este tema, me opongo a esto del Estado regional. ¿Por qué? Y uno podría hablar muchos argumentos, hay argumentos históricos, culturales, políticos, sociales, lo que sea. Principalmente, o inicialmente por un tema histórico-cultural, como bien lo decía también la Karen, no por nuestra tradición necesariamente, sino que los procesos que son de regiones autónomas, para que se hagan una idea, los estados regionales son, por ejemplo, España, Italia, ¿ya? El estado federado ya los conocemos, que son estados federales, que son ciertos Estados Unidos, que se Argentina. Para que se hagan una idea, en los estados federales, si ustedes buscan literatura sobre descentralización, no van a encontrar, porque la palabra descentralización no existe. Ellos le llaman más bien procesos de devolución. ¿Por qué? Porque la soberanía radica en los estados, ¿ya? Que son los estados los que recuperan, a los que se les devuelven cierta soberanía cuando se empujan estos procesos de desconcentración territorial. Nuestro caso es distinto. Nosotros empujamos procesos de descentralización porque nosotros no tenemos esa historia. Acá Viña, por ejemplo, Viña del Mar, no es anterior ni superior a Chile, como pasa en otros lados, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo creo que aquí sí hay asuntos culturales o temas más históricos que chocan con este tipo de propuestas. Pero no solo por eso. O sea, yo concuerdo con Karen en que acá uno de los problemas de los estados regionales es precisamente cuando hay mucha concentración territorial, concentración de las élites, por ejemplo, de nuestras capacidades instaladas.
Nosotros hablamos la semana pasada de lo que pasa en la ENAE. Espero que no se enoje conmigo la Karen, ¿cierto? Pero la ENAE grafica eso, de que nosotros en Chile tenemos una élite que está profundamente concentrada. Cuando hablamos del problema de las 3 comunas del sector oriente de Santiago, el problema no es que las élites estén disociadas de la ciudadanía, ese es un problema, ciertamente, pero el problema es que las élites todas vivan ahí, todas vivan en 3 comunas de Santiago. Y eso pasa en regiones también, ¿o no? Eso pasa, pero la élite de regiones, y para acá hoy, muchas veces no existe, porque toda la élite de Chile está concentrada en Santiago. Entonces, como toda la élite de Chile está concentrada en Santiago, gran parte, hay muchos autores que dicen que estos procesos ciertos de Estado regional pueden ser peligrosos, porque como no hay élite, como no hay capital social en muchas regiones que han sido, qué sé yo, que están en el rezago básicamente, hay riesgos de mayor corrupción, de mayor caudillismo, que al final van a ir en contra de estos procesos de desarrollo territorial que muchas veces se tratan de empujar, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es simplemente un argumento, ¿cierto? Sí. Pero hay un montón de argumentos como para decir, ojo, porque esto no es la panacea. Acá no porque nos digamos llamar federales, nosotros vamos a terminar siendo territorialmente desarrollados, ¿cierto? Muchos otros factores. Valentina. Sí, me pregunto si será una cosa, esta cosa de que en las regiones no hay una élite tan establecida, o no hay una élite derechamente, sino que la élite está basada en Santiago. Una forma de verlo sería un poco que es como un problema como del huevo o la gallina, ¿no? Como que si es que no hay poderes a nivel regional, entonces no hay una élite política, por ejemplo. Si no hay poder político, no hay élite política en esas regiones. Entonces, quizás la lógica de hacer un Estado regional, de darle más autonomía política a las regiones, sí puede ser una solución a ese problema en la medida en que descentralizáis el poder político y así descentralizáis también las élites. Pero lo que necesitáis asociadas a ellos, no sé. Pero creo yo que lo que necesitamos para eso no es descentralizar el poder político, sino que es concentrar el capital. El capital se tiene que ir a regiones. ¿Y eso cómo se hace? Con incentivos tributarios, con medidas desconcentradoras, pero no necesariamente descentralizadoras. O sea, si tú vas por ahí, ¿qué es lo primero? Primero desconcentremos. Llevemos elite a otros lados. Generemos incentivos para que grandes empresas se pongan en otros lados, para que se genere crecimiento. Una vez hecho eso, podemos empezar a distribuir también el poder político. Interesante y ahí la pregunta es, ese análisis. Sí, Valentina. Si es que esa desconcentración económica, si es que, por ejemplo, proveer incentivos tributarios para que las empresas muevan su capital hacia regiones, se logra mejor con un poder político centralizado o con este poder político regional, y no necesariamente va a ser con un poder político regional. O sea, no sé, me empecé a imaginar como que las distintas regiones empiezan a hacer una carrera de rebaja de impuestos, todas por ofrecer los impuestos más bajos posibles. Por atraer empresas. Al final necesitáis quizás justamente una visión más de conjunto ¿Quién que va a ganar? separar el poder tanto... Si mandáis a todas las regiones a competir, ¿qué región va a ganar? Santiago. O sea, la metropolitana. Sí. ¿Karen? No sé, solo estaba pensando que en realidad creo que esto más que el poder político es el poder económico. Tiene razón Pedro. O sea, yo creo que si al final el poder económico se va a regiones y hay incentivos, podríamos tener algo distinto. Sí. Y pensaba que tal vez, viendo algo positivo, la pandemia y el habernos acostumbrado a trabajar desde cualquier lado y por vías virtuales, puede hasta facilitar. Hay mucha gente de la élite a vivir a su casa en el sur, digamos. Y eso es nuevo. Y es interesante, creo que nos abre una oportunidad que puede ser favorable para esto. Sí, claro. Sobre lo último, sí, Pedro. Para complementar lo que dice Karen, nosotros con el Patricio Aroca, que es un economista que se dedica a estos temas, escribimos una columna para CIPER académico. Y hicimos un análisis con los datos del Servicio de Impuestos Internos y descubrimos que de 100 pesos que se venden en Chile, 80 se venden en Santiago. De 180. Sí, el 80% de las ventas en Chile se provocan en Santiago. Un dato bien revelador de dónde está concentrado finalmente. Más que la población, mucho más, el doble. Bueno, además, mucho más. Interesante este punto. Va a ser bueno seguir el debate también que se vaya dando en cada una de estas comisiones. Recordemos que estamos recién empezando la discusión de los contenidos de la Constitución, se está dando en las comisiones y luego viene un proceso de armonización también, pensando en lo que hablábamos, ¿no? De las aristas económicas, por ejemplo, asociadas o desde el punto de vista político también, de cómo se van articulando y administrativo, cómo se van articulando esas cosas, probablemente sea un trabajo mucho más complejo de discusión en la convención sobre este tema. Estamos junto a Valentina Salvatierra, Karen Tal y Pedro Fierro aquí en Reunión de Pauta.
pauta, momento de hacer nuestra pausa el día de hoy. Antes de eso, los invitamos a que revisen el trabajo de Pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Y lo puedes encontrar todos los viernes en las plataformas de Pauta. Además, los invitamos a que en nuestro sitio web, en pauta.cl, vean Derecho a la Convención, un programa dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Pausa y volvemos. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Verónica Schmidt y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Verónica Schmidt. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. De lunes a viernes, entre las 7 y las 8:30 de la mañana, escucha a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Isabel Plant y quiero invitarte a que hagas de tu día un día perfecto, con información relevante, actualidad, tendencias y entretención. Todo junto a una gran selección musical. De lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, escucha a Isabel Plant en Un Día Perfecto. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta y con música que nos lleva a la película La Dolce Vita para recordar el nacimiento, la fecha del nacimiento del guionista y cineasta italiano Federico Fellini, que nació un día 20 de enero del año 1920. Trascendió por su singular estilo, dejó una escuela también, dirigiendo películas como La Dolce Vita, precisamente, 8 y medio, Casanova o La nave va, así como Roma Fellini. Y entre numerosos premios que recibió a lo largo de su carrera, en 1993 recibió un Oscar honorífico por su trayectoria. Murió el 31 de octubre de ese año, 1993, en Roma, y lo recordamos el día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Bien, estamos en Reunión de Pauta, la 100.5, con Karen Tal, Valentina Salvatierra, Pedro Fierro, nuestro panel de los jueves, para conversar los temas que traen como noticias coladas nuestros panelistas. Y vamos a ir revisando temas bien interesantes, todos bien distintos, pero partamos con uno político para vincularlo con parte de lo que hablábamos también en el comienzo de nuestro programa, que tiene que ver con los cambios que vienen en el próximo gobierno. Irina Karamanos, esta semana, esta es la noticia colada de Karen Tal para destacarlo también. Irina Karamanos, decíamos, pareja del futuro presidente Gabriel Boric, señaló que va a asumir el rol tradicionalmente llamado de primera dama, pero dijo con el compromiso de reformularlo a los tiempos actuales. Karen, ¿por qué ángulo, por dónde enfocamos el tema que también abrió un debate esta semana? Es que este tema lo encuentro fascinante yo. ¿Por qué? Porque primero, Boric no tenía, en primera parte de la campaña, Boric era solo, no tenía pareja.
Segunda parte de la campaña aparece Irina cuando Boric necesitábamos, parece, irnos hacia el lado más conservador, más de la gente que valora la familia, ya aparece Irina. Pero a mí me encantó, en realidad, cuando dijo en el programa de Don Francisco, cuando dijo, le preguntaron si iba a asumir el cargo de primera dama, como que a mí, yo nunca me lo había cuestionado, en verdad, a pesar de que a mí me interesa mucho el feminismo. Y ella dice, tenemos, como dijo, el cargo hay que repensarlo porque estamos en tiempos distintos. Ajá. Y en realidad dije, obvio que hay que repensarlo porque estamos en tiempos distintos. ¿Cómo tenemos en un país donde el feminismo está siendo tan importante como está siendo? Solo algunos datos. 94% de la gente cree que es importante tener tu propio ingreso y solo un 58% cree que es importante ser madre y un 25% casarse. O sea, estamos en pleno, yo creo, auge del movimiento. Hemos avanzado mucho en estos años. Y en realidad, si tú lo pensáis, lo que digo es súper obvio. O sea, ¿cómo tenemos un cargo donde tú estás ahí porque eres la pareja del presidente? Esa es la razón por la cual tú tienes derecho a ocupar un cargo, porque eres pareja del presidente, por nada más, por ningún mérito. Y además es un cargo no remunerado, y viene un gobierno que ha dicho que el trabajo de la mujer tiene que ser reconocido y remunerado, incluso el trabajo doméstico. Claro. Entonces me parecía a mí de todo sentido común, y a ver, me dije, ¿cómo no me di cuenta en realidad lo obvio que lo que está diciendo? ¿Cómo tenemos un cargo de primera dama en estos tiempos? Entonces ahora resulta que me sorprendió cuando dice que para reformularlo tiene que asumirlo, porque en realidad a mí me parece que hay una contradicción. A mí me parece que tú puedes reformularlo sin asumirlo, porque si tú crees que no debe existir el cargo, creo que no tiene... Además de que hay una contradicción, me parece que enfrenta cosas bien complicadas, porque lo va a asumir, ok, ¿y le van a pagar o no? Sí. Entonces, si es que no le van a pagar, vamos a tener a la mujer haciendo la pega gratis, que es algo contra lo que estamos luchando. Claro. Algo que no queremos, pero si le van a pagar, entonces ella va a tener un sueldo en un cargo nepotismo, pues, o sea, sí. Tampoco se puede. Por otro lado me pregunto, entrando en más complejidades, y si terminan, ¿qué pasa? Y si claro. pelean, entonces él tendría que echarla, porque el único que puede despedir a la primera dama es el presidente. Sí, tiene hartas complejidades, es cierto. Todo me parece complejo, y en realidad, ahora que lo pienso, desde que ella lo dijo, creo que esto es del siglo pasado y que no debería existir. Pero Valentina. Las tradiciones, como que antes hablábamos de las tradiciones históricas del país, la claro. cultura, igual hay que reconocer de partida que quizás queremos cambiar esta tradición en particular, pero es una tradición del país tener una primera dama, entonces también yo creo que uno se enfrenta como a esa disyuntiva como de ¿qué hago? ¿Cachai? Como que sí, quiero cambiar de estas instituciones y transformarlas, pero no es tan fácil llegar y no asumir, por ejemplo, considerando que además, como se ha dicho, como que ocupa la presidencia de ciertas fundaciones asociadas a la dirección esta de cultura de la presidencia. Entonces, yo creo que igual está un poco en una encrucijada, y lo que me parece súper interesante y bacán de la noticia que compartiste es que justamente revela que el feminismo, que muchas veces habla del movimiento feminista, como esta cosa que todas las personas que se declaran feministas están de acuerdo, claro, no es un bloque... No, claro. Donde todos tenemos la misma visión, ¿cachai? Y puede haber como argumentos dentro del feminismo y argumentos feministas a favor y en contra. De hecho, mientras hablaba yo pensaba, pues entendemos el feminismo como la búsqueda de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Eventualmente uno podría imaginar esta figura como de primer consorte, primera pareja que no estuviera asociada al género, ¿cachai? O sea, si fuese una presidenta mujer que está casada o que está en pareja con otra persona, perfectamente esa otra persona ocuparía el cargo. Claro. ¿Y por qué entonces, como que hay algo en asumir que el primera dama es un rol de género? Bueno, porque sí, históricamente los presidentes han sido históricamente hombres. Ha sido, sí, claro. Históricamente también estaban casados y ahora es una persona que es solo su pareja y tú decís, bueno, ¿y qué pasa si terminan? Lo mismo podría haber aplicado en el caso del matrimonio. ¿Qué pasa si se divorcian? ¿Qué pasa si se separan? Podríamos tener una presidenta mujer con una primera dama. Como que siento que hay muchas configuraciones posibles y es debatible. Pues. Como que eso me pareció bonito de cierta forma de la forma en que el artículo lo plantea. Como que es algo que no está tan claro. Sí, de hecho surgieron críticas dentro del mismo Frente Amplio o movimientos afines con la coordinadora 8M también respecto a este tema, y ahí uno se da cuenta de que efectivamente tenía hartas complejidades también. Pedro.
Sí, y yo encuentro súper interesante la conversación. La verdad es que yo lo había visto toda esta situación por otro lado. Yo encuentro que a mí me llama mucho la atención la forma en que la futura primera dama ha abarcado este tema. Yo lo encuentro súper arrogante y lo hablamos acá hace algunas semanas atrás. Me sorprende porque, claro, frente a la arrogancia propia, creo yo, del Frente Amplio, una opinión muy personal, el candidato Boric se ha mostrado súper cauteloso y con un discurso muy humilde, tratando de hacerse cargo de estas críticas persistentes en cuanto a que creen que básicamente el mundo empieza con ellos. Yo creo que eso no se ha visto en esta conversa sobre la primera dama. Hay un ninguneo al trabajo que se ha hecho en otras administraciones que en verdad a mí me sorprende. Hablábamos hace algunas semanas de Sonrisa en Mujer, ¿cierto? Qué sé yo, Adulto Mejor, o Elige Vivir Sano, programas que en verdad han sido súper exitosos y que nada, han sido absolutamente ninguneados, como si en verdad la primera dama fuera literalmente un adorno en las últimas décadas. Eso la verdad es que a mí es lo que más me llama la atención de este caso, digamos, más allá de la noticia. Sí. Sí. También es otro debate que será profundizado seguramente cuando se proponga esta reformulación que se está planteando, ¿no? O sea, al momento de reformularlo habrá que hacer una evaluación también de lo que ha sido el cargo de primera dama y lo que han hecho anteriormente quienes han estado en este puesto. Karen. Reformulación que puede durar lo que dure este gobierno, porque el otro lo puede volver a reformular. También. Veremos si es que hay acuerdo o algo así para esto, pero va a estar entretenido el tema. La noticia colada de Karen Tal aquí en Reunión de Pauta. Vamos a ir ahora a otro tema que nos plantea Pedro Fierro para hablar de una ordenanza municipal en Caldera que prohíbe el uso de parlantes en las playas. Se arriesgan multas desde 163.000 pesos hasta los 272.000 pesos. Pedro, cuéntanos sobre el tema. No es menor el tema. La verdad es que yo siempre digo que mi muy incipiente liberalismo llega hasta que alguien pasa al lado mío fumando en la calle. De verdad yo creo que debiesen existir salas para ellos, lo más parecido a una cárcel, pero que no fumen al lado mío en la vía pública. Entonces cuando yo leí esta noticia, la verdad es que tuve algo de satisfacción, porque encontré que era notable. Esto pasa hace rato, creo que una ordenanza del 2018, y no algo nuevo, pero claro, se viralizó en las redes sociales. Sí. Encuentro que me coarten la libertad de esta forma me provoca satisfacción en pos del bien común y de la contaminación acústica. Y la verdad es que, pero más allá de eso, digamos, de la noticia en sí mismo, a mí me parece que en función de lo que estábamos hablando, de cómo logramos, ¿cierto?, distribuir el poder político, acá hay maneras. Esto es una caricatura, pero hay maneras de hacerlo con la institucionalidad que tenemos, ¿cierto? Acá hablamos de una ordenanza municipal que nos habla de las atribuciones que se le pueden dar a los organismos ya existentes, que tienen muy pocas atribuciones y que quizás puede resultar en algunas salidas menos burocráticas, más eficaces, en donde se respete este principio de proximidad territorial, en donde los problemas, probablemente no todas las playas tengan el mismo problema, o no todos los habitantes perciban que el problema de la huella sea lo que tienen que solucionar. Y eso es sano, hay diferencia, y por eso que las soluciones tienen que partir desde ahí, desde las comunidades, ¿cierto? Desde los municipios. Si es que no puede el municipio resolverlo, bueno, vamos al órgano superior, ¿cierto? Uh-huh. Si es que no puede el órgano superior, vamos al órgano nacional, digamos. Este principio que se le llama subsidiariedad territorial, la subsidiariedad está súper mal mirada hoy en día, pero el principio de subsidiariedad territorial es algo que en general los que proponen procesos de centralización están casi todos de acuerdo, ¿ya? Yo creo que, el tema de la ordenanza y estas normativas más locales es un buen ejemplo para graficarlo. Karen. Hay otras leyes también. Estaba viendo en Panguipulli se prohibió el uso de vehículos motorizados en el lago. Cierto. Hay otra ley que prohíbe fumar en las playas. A propósito de las libertades. Yo pensaba que es interesante este tema y además que tiene tanto que ver con el tema de las vacunas. Porque esta discusión de hasta qué punto, como tú dices, mi incipiente liberalismo, hasta donde otro me perjudica, es lo mismo con las vacunas, creo yo. O sea, somos libres de no vacunarnos, te pueden obligar a vacunarte y eso coarte a tu libertad, pero resulta que si tú no te vacunas, afecta a los otros. Entonces alguien decía que no me pueden obligar, no, yo soy libre, pero también te obligamos a no pasarte la luz roja. Claro, usar cinturón. Hemos obligado a tantas cosas, digamos, por vivir en sociedad. Y pensaba que nosotros somos un país, es interesante, porque como que estamos yendo hacia un Estado, yo creo, más socialdemócrata, más Estado, y uno podría pensar que como que estamos poniéndonos menos liberales, pero yo creo que nosotros somos un país que valora mucho la libertad.
Estaba viendo las normas de las propuestas por las, no sé cómo se llaman, las que se firmaban hasta hoy día. Sí, que iniciativas de norma. Las iniciativas de norma. Mira las que tienen más firmas. Con mi plata no. Yo soy libre de elegir lo que hago con mi plata. Cannabis, libertad para fumar lo que quiero, aborto y confesiones religiosas. Son las 4 que tienen más firmas, como 25.000. Asociada a libertad individual, en definitiva. Claro, sí. A propósito del valor que tiene la libertad en nuestra cultura y en nuestra sociedad, a pesar de que también queremos, o la sociedad está pidiendo un Estado más grande. Entonces hay una contradicción, me parece interesante ahí. Valentina. Sí, yo creo que hay una tensión y hay que buscar distintas formas de conciliarlo. En el caso de las vacunas, creo que el punto es que, claro, quizá uno es libre y tiene autonomía sobre su cuerpo de no vacunarse, pero entonces se enfrenta a las consecuencias de ejercer esa libertad, que es, por ejemplo, que no te dejen entrar a ciertos lugares. Claro. O sea, al menos así siempre he pensado yo ese tema de la libertad de las vacunas. Me parece que no se está infringiendo tu libertad de no vacunarte, solo se te está diciendo atenta a las consecuencias si es que decides no hacerlo. Pero en el caso de las playas me parece más interesante porque, claro, es una norma sobre cómo convivimos en el espacio público, donde se encuentran como múltiples libertades y efectivamente para alguna gente como Pedro, bacán no tener música en las playas, pero quizás otra persona quiere poder ir a la playa y poner su música y escucharla, y quizás a otra gente no le molesta tanto, y ahí yo creo que un orden liberal ideal, así como pensando en cuál sería mi solución ideal para ese tema, sería que haya playas con parlantes y playas sin parlantes, y que uno justamente pueda ejercer su libertad escogiendo entre estas distintas opciones, pero creo que lo importante es que existan opciones en distintos ámbitos, y al final concuerdo con Karen que los chilenos en general yo creo que sí quieren esa libertad y sí quieren poder elegir y sí quieren poder decidir cosas como dónde se va su plata de sus ahorros, pero dentro de cierto marco y con ciertos criterios como de respetar el bien común también cuando es muy necesario, como en un espacio público como las playas. Sí, más todavía con el contexto de vacaciones, ¿no? Con tanta gente además en estos lugares. Vamos a la noticia colada de Valentina Salvatierra para cerrar esta revisión. Chile tiene el 7º ejército más poderoso de América Latina. Eso es lo que establece el Global Firepower Index. Brasil es el que tiene el primer lugar en la región. Valentina, ¿por qué te interesó este tema y por dónde lo enfocamos? Me pareció muy exótico este ranking, no sabía que existía, y revisándolo me llamó la atención esta idea de que como que es un ranking y es deseable estar más arriba en el ranking, como ojalá fuéramos más poderosos. Sentí que era como el subtexto de esa noticia y yo eso era lo que quería cuestionar un poco, como realmente queremos tener un ejército más poderoso relativo a la región. ¿Cuál es la necesidad realmente de competir en términos de armamento con otros países? Yo creo que todavía estoy un poco pegada por mis vacaciones porque estuve en Costa Rica y Costa Rica es uno de los pocos países, junto con Suiza, el otro creo, ¿sí?, que no tienen ejército. Exacto. Y uno conversaba con la gente en Costa Rica y era algo de lo que se enorgullecían mucho, porque, por ejemplo, es como, porque lo que no gastamos en ejército lo gastamos en educación, y cada uno de estos pequeños pueblitos por los que circulábamos, tenía su escuela pública en la mitad, y como que hay una cierta cosa de costos de oportunidad, ¿cachai? De usos alternativos de los fondos que, claro, yo no digo que tengamos que llegar al extremo de no tener fuerzas armadas, pero preguntarnos como por qué gastamos. Estoy viendo estos datos, son del Banco Central del 2020 y del Banco Mundial, de como la página de estadísticas del Banco Mundial. Un 6,3% del gasto del gobierno central se va en gastos militares, de acuerdo a estas estadísticas, que representa un 1,85% del PIB, más o menos un poco más de 4.600 millones de dólares. 4.600 millones de dólares, eso. Que después, bueno, como así como para poner cosas en perspectiva con otros costos de otras cosas, condonar la deuda del Fondo Solidario, no del CAE, pero del Fondo Solidario de las universidades, Nicolás Izaguirre lo estimó en su momento que costaría 4.000 millones de dólares. O sea, esto mismo que se gasta al año en gastos militares. Sí. Eso es como pensar como usos alternativos de los recursos, por eso quería plantear el ranking. Y además encontré otro dato que me pareció interesante, que Chile creo que era el 4º país que más gastaba en defensa en América Latina, pero es el 7º ejército más poderoso. Entonces pensé, más encima parece que ni siquiera lo estamos haciendo tan eficientemente en términos del retorno a esa inversión. No sé, ahí obviamente no es un tema en el que yo me maneje con mucho detalle, sino que era como llamar la atención de qué cosas elegimos priorizar como sociedad y dentro de nuestro Estado y dentro de nuestra distribución de presupuestos, como levantar un poco esa interrogante. Karen.
no tengo mucho que decir. Estoy con la Vale. Yo nunca he entendido muy bien por qué tenemos que gastar esa cantidad de plata. Además que Latinoamérica me parece a mí que en general tiene poco conflicto internacional y resolución bastante pacífica de los conflictos. Entonces como que cuesta entenderlo. No tengo mucho más que decir, la verdad. Ajá. ¿Pedro? Sí, yo acá solo una anécdota, que tenía una amiga tica que en verdad siempre se jactaba de que no tenían ejército, efectivamente. Pero claro, siempre le respondíamos lo mismo, que con las relaciones que tienen con Estados Unidos, difícil que alguien se acerque a Costa Rica, digamos, ¿cierto? Claro, entonces de repente uno dice, claro, es verdad eso de que más allá de las plata hay que tener buenos amigos. Yo creo que en el tema de defensa también se aplica, ¿cierto? Quizá más allá de la plata que se invierte en defensa, también hay todo un tema que yo desconozco que tiene que ver con cómo se van gestando estas relaciones entre estados, ¿cierto? Eso. Es un tema que también debería aparecer en el debate constitucional, me imagino, ¿no? Claro. Más que los montos asociados, es más bien las funciones y los roles también de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Interesante las noticias coladas de Valentina Salvatierra con este ranking. Si alguien quiere revisar el detalle, se llama Global Firepower Index, donde aparecen los datos mencionados por Valentina Salvatierra. Son las 7:53, vamos a ir a nuestra última sección, los datos y recomendados que siempre nos traen nuestros panelistas, Valentina Salvatierra, Pedro Fierro y Karen Tal. Karen, partamos contigo. Ya, yo hoy día voy a recomendar series. Y voy a hacer un pack de 2 series. Bien. A propósito del conflicto en la Araucanía, creo que si no la han visto, vale la pena ver 2 series sobre la ETA. La línea invisible y Patria. Las dos están, si no me equivoco, en HBO. Sí, en HBO. La línea invisible tiene más que ver con el origen del movimiento, y Patria tiene más que ver con la historia y cómo el terrorismo tiene efectos sobre la población, sobre las familias, y creo que es interesante verla, y además están súper bien hechas, son súper buenas las dos. Me sumo, yo he visto Patria por lo menos, y es una tremenda serie. Bueno, ¿no? Es muy, muy buena, está muy bien actuada además, y un buen reflejo del libro que inspiró esa serie, que también es magistral. Sí. Buena recomendación. Me sumo a las recomendaciones de Karen Tal, entonces, con estas 2 series, La línea invisible y Patria. Valentina. Es la semana de recomendar series, parece. Yo también quiero recomendar una serie que este año cumple 20 años desde que se estrenó su primera temporada, que ya la había visto, pero ahora la estoy viendo por segunda vez, así de buena es, que es The Wire. Una serie que está en las plataformas de HBO. The Wire, como literalmente sería el alambre, pero no se refiere a eso, pero es The Wire, W-I-R-E. Es una serie que acontece en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, y sigue como varios grupos de personajes de distintos como ámbitos de esta ciudad. O sea, al principio está muy estructurado como una serie de policíaca, donde hay como un equipo de policías que están persiguiendo a un grupo de narcotraficantes, y te mete muy adentro de estos dos mundos, tanto del mundo de las dinámicas del poder dentro de este grupo de policía, y dentro de las dinámicas de poder y de organización y las estrategias del grupo de narcotraficantes. Está como hecha con mucho realismo, grandes actuaciones, y son 5 temporadas, y cada temporada va abordando como un ámbito distinto de la ciudad. Después más adelante hay una temporada que trata sobre los trabajadores del puerto de Baltimore, y como los rollos que ellos tienen en relación también con de repente la policía, y es realmente fascinante. Como un comentarista hace un tiempo leí que decía que en el fondo The Wire, uno de los personajes principales de la serie es la ciudad misma. Ajá. Y creo que como que es una muy buena forma de escribirlo, y en verdad es muy interesante el retrato que hace de esta ciudad de Estados Unidos. Sí. Está bueno, a mí me gustan esas series que te meten en los paisajes también, que uno revive como el ambiente que se vive en esos lugares. Entretenido. The Wire está en HBO, ¿no? En HBO, sí. Perfecto. En la plataforma HBO Max, HBO Go. Sí, no sé, The Wire, el recomendado de Valentina Salvatierra. Pedro, cerramos contigo. Sí, The Wire y Patria son 2 series que en verdad yo no he visto y que me están persiguiendo, pero por todos lados. Hace rato. No, mi recomendación es muy sencilla. Hoy día juega Cristian Garín en el Abierto Australia, hay que verlo. Hay que aprovechar porque los partidos del Abierto Australia son súper tarde en la madrugada, y este va a ser alrededor de las 11 de la noche, así que los que les guste el tenis, primera vez que llega tan lejos en el Abierto Australia Cristian Garín,
Ahora, sus partidos duran como 20 horas, así que esperemos no acostarnos tan tarde. Pero eso, juega contra Gael Memphis, creo que es el apellido, este francés que también está muy parejo en el ranking. Ya sí, tiene más experimentado el francés. Creemos que le vaya bien. Está duro, pero ojalá que le vaya bien a Cristian Garín. Bien, buena recomendación también. A las 11 entonces el partido del único chileno que queda con vida ahí en el Grand Slam de Australia. Pedro Fierro, Valentina Salvatierra y Karen Tal, nuestros panelistas de este jueves. Gracias a los tres. Que tengan un buen fin de semana. Abrazo. Chao, hasta la próxima semana. También. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Los invitamos a que sigan en la 100.5, por supuesto, porque viene Cristian Barken desde el Jardín en conversación hoy día con Jorge Polanco Salinas, autor de La Zona Muda. A continuación, aquí en Radio Pauta. Que estén bien. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta,